Hola, ¿qué tal? Les saluda su hermano José Juan Valdés y esto es Evangelio y Vida. Las lecturas de este domingo continúan de alguna manera con la temática que hemos ido escuchando los últimos domingos. El domingo pasado escuchamos parte de la lectura de los tesalonicenses, la primera parte, y el día de hoy vemos de alguna manera la continuación también del Evangelio. En la lectura del día de hoy, la primera, tomada del Éxodo en el capítulo 22, del 20 al 26, quiero decir, esta es una extensión del decálogo, de los 10 mandamientos, de estas 10 disposiciones que Dios le da al pueblo. Se van concretizando en las acciones, ¿sí?, particulares de cómo nos relacionamos con los demás, Entonces empieza hablando, por ejemplo, el día de hoy, de cosas muy concretas, ¿sí? De otra vez la ley que se había dado, que se había entendido de alguna manera. Hoy Moisés habla de cosas muy concretas como cómo se debe tratar al extranjero. Dice, no lo maltrates ni oprimas al extranjero. Lo mismo menciona de la viuda y del huérfano. Le recuerdo, tanto el extranjero como la viuda y el huérfano, ¿sí?, en el pueblo de Israel eran personas de alguna manera vulnerables, de alguna manera pobres. A menudo estas personas caen bajo la protección de Dios porque se han quedado sin protección de aquellos que de alguna manera estaban a cargo de ellos, por decirlo así. Entonces necesitan protección y Dios, que vela por ellos, les pide en su ley: cuídenlos, cuiden a las viudas, cuiden a los huérfanos, cuiden al extranjero. Habla también de la cuestión de prestar dinero. Y en el ambiente judío, el prestar no era para enriquecerse, no era como un negocio, sino más bien para ayudar. Entonces pide que no presten con interés, sino que sea para ayudar a las personas. Luego termina hablando de el manto. Se daba el manto como de alguna manera a cambio de una promesa de te voy a pagar o te voy a regresar o te voy a cumplir algo. Se entregaba el manto y les pide a aquellos que han tomado el manto de alguna manera que lo regresen en la noche, porque esto también servía para cobijarse. Hay otros momentos en la escritura, en alguno de los profetas, donde habla aquellos que duermen entre mantos, es decir, han recogido los mantos y no los regresan y duermen muy cómodos, muy calientitos, y alguien está muriendo de frío. Entonces la primera lectura de manera concreta del Éxodo nos llama, ¿sí?, a ver por los más desprotegidos, y ahí conecta con el Salmo 17 que escuchamos el día de hoy. Tú eres, Señor, mi refugio. ¿Quién es el refugio del desvalido? ¿Quién es el refugio del vulnerable? ¿Quién es el refugio del pobre? Dios es su refugio. Y Dios les está pidiendo por medio de Moisés al pueblo que los cuiden. La primera carta a los tesalonicenses, que es nuestra segunda lectura del día de hoy, es una continuación de lo que leíamos la semana pasada. Son los siguientes versículos, lo que leíamos la semana pasada como segunda lectura también. Pablo habla de que lo que ellos predicaron lo vivían. La predicación vivida. Han sido testigos, ¿sí?, de lo que han predicado. Su predicación no ha sido solo palabras, sino obras, y obras del Espíritu Santo, y también la manera en que se comportan. Es decir, Pablo está hablando que ellos son testimonio de vida, que se acuerden de cómo han actuado con ellos. Entonces acá otra vez sacamos, y va conectado con las tres lecturas del día de hoy, las obras hablan más que las palabras. ¿Sí? O de alguna manera, ¿sí?, más concreta, las obras confirman la palabra. Pablo les había predicado, por supuesto, les había llevado el evangelio, pero también les había mostrado con su vida cómo vivir ese evangelio de manera muy concreta. Y eso conecta con el evangelio del día de hoy. Yo le mencioné la semana pasada que Jesús va a tener estos encontronazos con las autoridades judías, 4 de ellos. Este es el tercero de esos 4, ¿sí? Ya tuvimos el primer round, el segundo round, y el que nos presenta el día de hoy es el tercer round. El primer round
el que escuchamos la semana pasada, fue con los herodianos, ¿recuerda? Respecto a pagar o no pagar los impuestos al César. Y Jesús termina con aquella frase, ¿sí?, tan compleja, ¿no?, que les pide la moneda y dice, ¿qué ven? El rostro del César. Den al César lo que es del César. Cumplan con sus obligaciones, ¿sí?, civiles, y denle a Dios lo que es de Dios. Porque, otra vez es una trampa para Jesús, mencionamos la semana pasada. Jesús la responde elocuentemente y de una manera súper atinada. Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Los deja callados y los llama a vivir esto de manera muy concreta. Después, de ese round, pues sigue el round con los saduceos que no creían en la resurrección y le preguntan sobre la resurrección y también le responde Jesús otra vez en Mateo con una sabiduría impresionante, respondiendo a las preguntas de la gente. Lo que encontramos el día de hoy es el tercer round y hoy es con los maestros de la ley, ¿sí?, los fariseos, y es respecto a esto, a la ley, a la Torá misma, que era tan importante para los judíos en el siglo I. El problema o la situación que encontramos o que nos refleja la escritura mencionan los biblistas, los exégetas, en este pasaje de Mateo, ¿sí?, 22, de alguna manera lo que nos habla el día de hoy es, se habían enfocado en las normas pequeñas, en las leyes, así como que no tenía mucha importancia. Se habían convertido en lo que llamamos escrupulosos de la ley. Se fijaban en lo pequeñito, a veces sin importancia, y las cosas más importantes las habían dejado de algún lado. Se habían olvidado de lo esencial. Yo les recuerdo, los 10 mandamientos que recibe Moisés, para tiempos de Jesús se habían convertido en 613 mandamientos. Había 613 normas sobre cómo vivir aquello que Dios les había dado. Jesús, de una manera magistral, otra vez impresionante, le responde y regresa a lo esencial. ¿Qué es el corazón? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo más importante de esto que han hecho una gran cosa y que se han desviado y que se han concretizado en si tenía las agujetas desabrochadas, si no estaba peinado bien? Estoy diciendo cosas por exagerar, pero se fijaban en cosas, si comía de una manera, si no comía, si se lavaba las manos, si no se las lavaba, etcétera, ese tipo de cosas. Jesús ve la ley como una unidad completa, no separada. Ellos la habían seccionado y tenían los más importantes, los menos importantes y muchas cosas así. Entonces Jesús la ve como una unidad, ¿sí? Nuestra relación con Dios, las normas que tenían que ver con nuestra relación con Dios, se aplicaban también en nuestra relación con los demás. Si yo amo a Dios, tengo que amar al prójimo. Mi relación vertical hacia Dios, si está bien, debe estar bien también mi relación vertical con mi relación horizontal hacia el prójimo. Si amo a Dios, amo al prójimo. Y me amo a mí mismo. Amo al prójimo y amo a Dios. Todo esto va junto, no lo separas, ¿sí? El amor que yo le tengo a Dios se refleja en qué tanto amo al prójimo. A veces hay gente que le está agarrando los pies a San Pedro de tan elevado que anda, pero no ama a sus hermanos. No es posible. Esto no es posible bajo la interpretación que Dios en la persona de Jesús nos da el día de hoy en el Evangelio. Si amas a Dios, amas de manera concreta como nos pide en el Éxodo, ¿sí? Al pobre, al vulnerable, al desprotegido. La ley de verdad, ¿sí? La ley que nos pide Dios, estas normas para vivir de convivencia entre nosotros, que nos hacen bien a nosotros, se vive de manera concreta. No es palabras como nos menciona en Tesalonicenses, no es ideas, no son ideologías. La ley, ¿sí? Las normas, la invitación a vivir de una manera concreta del Evangelio, la doctrina de Jesús, se vive de una manera concreta, hermano. En nuestras obras, en nuestros actos, en nuestras acciones de caridad y de amor. Ahí se muestra qué tan cristiano soy, qué tan seguidor de Jesucristo. Las lecturas el día de hoy son muy ricas. Nos invitan a ti y a mí a amar en lo concreto. Hermano, hermana, a amar en lo concreto. Con aquellos que están cerca de nosotros,
Empezando en casa, que a veces es más complicado, y luego con aquellos a nuestro alrededor. Que ojalá esta semana tú y yo nos enfoquemos en eso. Que podamos reflejar el amor de Dios en este amor que nos tenemos entre nosotros. Esto es Evangelio y Vida. Les invito a que lo compartan. Dios les bendiga.